Correcto, ingenierillo. El último tema voy a requerir que me ayudes un poquito, no porque lo hayas leído, sino porque conoces un poquito de todo lo que tiene que ver con el cosmérico Brandon Sanderson. Y es que vamos a hablar de su penúltimo libro más reciente de Brandon Sanderson, que se llama Trenza del Mar Esmeralda. ¿Qué conoces de Trenza, ingenierillo? Fíjate que estoy a punto, digo, con esta vida que me cargo, estoy a punto de comprar el audiolibro y no es jalada, que dice que son como 13 horas, entonces eso me hace pensar que es 500 páginas, 600, a lo mejor, porque creo que incluso el aliento de los dioses tarda un poquito más no sé si la narrativa a lo mejor sea más sencilla de leer, y del fragmento que leí, digo, que escuché, que leí con las orejas, de ese fragmento, pude saber que Trenza era como una sirviente y que le echaba ojitos un güey que estaba más mamalón que ella socialmente y que los cachan, bueno, no los cachan haciendo nada malo, ¿verdad? Sino como la pura intención la cachan y eso provoca una serie de eventos que me imagino que vas a platicar más o menos cómo le fue. Pues más o menos, pero estás equivocado, ingenierillo. Ah, que la verga. Entendiste mal. Pero, o sea, no estás muy alejado de lo que No, pasó, no, pero como que está bien, güey. le completaste un mitote con el otro y tú hiciste tu propio desmadre. Y la verdad es que el chisme que traías nomás lo descompusiste más de lo que habías entendido. Pero está bien, está bien, está bien. Más o menos por ahí va. A lo que yo me refería es que Trenza del Mar Esmeralda forma parte de el año de Sanderson, que es este 2023. Y ustedes se preguntarán de qué se trata esto del año de Sanderson. Se trata de que Brandon Sanderson, uno de los autores más prolíficos de nuestra era, así por no decir de todos los tiempos, es un vato que escribe de 2 a 3 libros por año y cada 2 o 3 años hace unos libros como de 1100 páginas, así Stephen que King, quítate que ahí te voy. en algún momento va a llegar a superarlo, no tengo la más mínima duda. De hecho, el año pasado, ya para como a estas Pero nada más alturas, para los que no que entiendan el contexto, Stephen King escribe novelas de terror como tú te haces cakes en el baño. ándale, este vato por ahí va, pero con ciencia ficción y fantasía. De hecho, muchas de las bromas que se han hecho en los últimos años con respecto a Brandon Sanderson es que él, a principios de los 2010, como 2011, 2012 y 2013, ayudó a terminar de escribir los últimos 3 volúmenes de La Rueda del Tiempo, después del fallecimiento de su autor original, Robert Jordan. Pero no nada más hizo eso, sino que ha escrito madratal de libros desde que empezó su carrera más o menos como en 2009. Y la carrilla en internet decía que si Jorge W. R. Martin y Patrick Rothfuss no pueden con sus libros respectivamente, que tienen como una década sin salir, que contraten a este compa para que les ayude a cerrar sus historias, digo, de una vez. Eh, y la cura era que en realidad el Brandon Sanderson que nosotros conocemos en pantalla, que la persona que se presenta como tal, en realidad solamente es un avatar y que la personalidad real de Brandon Sanderson es simple y sencillamente una impresora con inteligencia artificial que se encarga de imprimir libros a lo pendejo. Lo cual, como que puedo entenderlo, ¿no? Puedo creerlo un poquito. Eh, y justamente durante los años de la pandemia y terminando como ¿Es a el esta chat altura, GPT de los libros? macizo, cabrón. Es yo creo que en realidad no es un solo Brandon Sanderson, en realidad son varios hermanos y todos escriben, y entre todos son una sola persona, ¿no? O sea, es un ejército de autores. La cosa está que a principios del año pasado hizo un video en donde decía, chicos, tengo que sincerarme con ustedes. Y, y es el momento de hablar con la verdad. Lo que sucede es que durante el último año que estuvimos en pandemia, eh, no me pude controlar e hice algo que ahora tengo que contarles. Escribí un Les he libro mentido. secreto. Ajá, Les he escribí un libro mentido. secreto así, y saca el manuscrito de páginas y lo deja caer literalmente en una mesa. Y sigue escribiendo. Y, pero no solamente fue uno, fueron dos. Y solta otro. Pero en realidad no me pude contener y terminaron siendo tres. Saco otro libro. Pero para terminar de ser completamente sincero con ustedes, en realidad fueron cuatro y saca 4 libros que escribió durante un año, además de lo que normalmente escribe, aprovechando que el tiempo que perdía, por ejemplo, en ir a convenciones, en hacer los tours de los libros que sacaba, etcétera, pues lo aprovechó, canalizó ese tiempo libre que tenía para escribir
cosas adicionales. O sea, De es- si, Ujú. si J.R.R. Martin tuviera el 0.00000000001% de los huevos que tiene este cabrón, ya hubiera terminado hace 15 años una canción de Hielo y Fuego. Pues mira, de menos ya hubiera terminado de escribir Vientos de invierno. Vientos de invierno, que se supone que hace 12 años iba a salir en Oye, 6 meses. Perdón, todos esos nombres son como nombres de canciones de Sonata Ártica, güey. Sí, bueno, Literal. este libro, Trenza, del Mar Esmeralda, es el primero dentro de los proyectos secretos que van a salir a lo largo del año. De hecho, el segundo acaba de salir la semana pasada. Y precisamente Brandon Sanderson tiene varias series. Y muchas de estas series toman lugar en un universo en un universo tal cual, porque toman lugar en diferentes planetas dentro de este universo, que es el Cosmer. Precisamente Trenza forma parte del Cosmer, pero es uno de los libros que está más despegados. Por lo tanto, aunque tiene que ver con muchos libros más, en realidad no tiene que ver tanto. ¿Por qué? Porque no se afecta entre sí. Y es un punto muy bueno, yo diría, para entrar y empezar a leer a Brandon Sanderson, porque creo que es uno de los libros más sencillos de leer y más únicos dentro de todo lo que ha hecho, porque es la primera vez en la cual se ha atrevido a utilizar la voz narrativa que se utiliza en Trenza del Mar Esmeralda, que es muy similar a algunos capítulos que ha tenido dentro de otras series, en donde una persona cuenta una historia, que es precisamente lo que sucede. Incluso dice él, Brandon Sanderson, que se parece intencionalmente a ¿cómo se llama? La princesa fugitiva de Princess Bride. ¿Sí, no? ¿Así se llama? Donde sale Íñigo Montoya. ¿Sí, no? ¿Así se llama el libro ese? Ayúdenme, plebes. ¿Y me oyes? ¿Y me oyes? Sí, sí, te escucho. Ah, sí, ¿cómo dices? My name is Inigo Montoya, prepare to die. You killed my father, prepare to die. Sí, es Exactamente. de Princess Bride, ¿no? La princesa fugitiva. Que no me acuerdo cómo se llama en español. El chiste es que se parece mucho en tono, porque es como que muy relajado. Es una persona contando una historia, pero contándola de una manera muy relajada, de una manera muy coquetona o muy, ¿cómo decirlo? Sin tomarse las cosas muy en serio. Pero también se parece porque trata de eh, una muchacha, Trenza, que le llaman, que tiene que salir de no solamente de su zona de confort, sino que tiene que salir de la única lugar donde ha vivido toda su vida en busca de algo muy en específico. La diferencia entre Princess Bride y Trenza es que, hasta donde sé, porque no he visto ni la película ni he leído el libro, es que aunque se supone que el protagonista es la princesa, en realidad todo lo hacen por ella, o todo sucede como que por rebote hacia ella. En este caso, Trenza es el agente de cambio, es la persona que hace las cosas y que por ende empiezan a suceder más situaciones y ella es quien lo resuelve. Me gusta muchísimo este mendigo libro, sobre todo precisamente por la manera en cómo se cuenta, porque esta historia la cuenta uno de los personajes más enigmáticos y más carismáticos, y que es uno de los fanáticos, es uno de los favoritos de los fanáticos de los libros de Brandon Sanderson. Este personaje se llama Hoyt, eh, y precisamente dentro del Cosmer, una de entre muchas de sus personalidades que toma, es un cuentacuentos. Y precisamente es lo que hace en este libro. Él cuenta la historia de Trenza, que podría haber sucedido o no como él la contó, y además mete muchísimos comentarios que la persona que es primeriza o que no tiene mucha experiencia o no tiene mucho recorrido en los universos de Brandon Sanderson, podría descontarlos como, mira qué curiosa esta cosita, pero en realidad para quienes han leído más de un libro y que conocen más de alguna serie o que ha leído todo lo que hay de Brandon Sanderson, siempre va a terminar ocasionándote una cosquilla, es decir, esto está muy misterioso que lo haya dicho porque se parece a algo que ha sucedido por acá y ayuda muy bien a entretejer o terminar de entretejer
el tapiz, por decirlo de alguna manera, de lo que es el Cosmer en lo, ¿cómo decirlo? Como en un, como a la visión completa del Cosmer que no conocemos todavía porque no ha terminado de contarse todas las historias dentro de este universo. Pero como les digo, es muy interesante porque no se necesita tener ese conocimiento previo para disfrutar por completo de la historia de Trenza. Y creo que esa es una de las cosas más interesantes de este libro. Cualquier persona lo puede agarrar. No necesariamente tiene que conocer mucho de Brandon Sanderson. No necesariamente tiene que ser muy ávido lector porque es muy sencillo de leer. Y aunque es un libro Pues relativamente largo, suena un poquito como ¿cómo se llama? El aliento de los dioses, ¿no? O sea, suena como que independientemente de que sí está relacionado con otros, o sea, ya dentro del universo ya, pues te quedas, mira, este es un saltamundos y ella también, y aún con todo y eso, realmente tú puedes tomar el libro y leértelo y por sí mismo el libro está bastante bueno. Bueno, digo, en términos de fantasía y todo eso, ¿no? justamente, de hecho, es el libro más sencillo de leer dentro del Cosmer, porque no se complica la vida con nada en realidad. Y siendo que es una historia contada por una persona que se supone que hace más fácil la digestión de una historia, que es un cuentacuentos, se beneficia de todo eso, ¿no? Entonces, aunque podría parecer un libro largo, a mí no me parece, creo que son como 400 y feria páginas, eh, Nah, es eso no es largo, güey. El para ritmo de estándares de la Brandon guerra se Sanderson. ríe de eso, güey. No mames. No, porque son 1230 páginas, pero la verdad es que está súper divertido. Hay personajes. ¿Ya? Se me hace bien chistoso porque Hoyt, que es quien cuenta la historia, también aparece en la historia. Y está muy chistoso porque te cuenta cosas que no sabe o que tú sabes de ese personaje que por algún motivo no lo hace o no sabe o no puede en la historia que está contando, pero él mismo te contextualiza. Te dice, pero te acordarás que yo XXX, pero no podía por cierto motivo y luego te lo cuenta. Te dice por qué. Pero a final de cuentas yo creo que es una historia bastante entretenida, muy ligera. A mí el único detalle que no te voy a decir que no me gusta, sino que es como que uno de los detalles de este tipo de historias, porque Trenza es una muchacha muy joven, creo que tiene como 16 años por ahí, está entre adolescencia y adultez temprana. Creo que nunca dicen específicamente la edad, pero más o menos como que te das una idea. Tiene como 16, 17, 18 años aproximadamente. Y uno de los recursos, o una de las situaciones que suceden en este tipo de historias es en donde no te imaginas una situación a lo mejor real, que obviamente no es una real, es fantasía, ¿no? Pero en donde una persona que no ha visto el mundo termine hasta cierto punto superando a las personas en su propia rama de expertise. No lo supera, ¿no? Obviamente, pero encuentra maneras ingeniosas de de encontrar soluciones que las personas que tienen años haciendo algo nunca lo habían considerado porque siempre han hecho las cosas de la misma manera. Entonces, aunque sí lo veo razonable porque en el mundo real a veces las personas que tienen mucha experiencia, su misma experiencia les juega en contra, pero el hecho de que lo haga no con una, sino con dos, sino con tres, sino con cuatro, sino hasta con 5 o 6 personas diferentes en el mismo lapso de tiempo, a veces como que te puede llegar a sacar de la historia. Bueno, pero también no, me imagino que no va a ser como Bote, ¿no? En ¿cómo se llama? El Nombre de Viento. Que ese güey todo le salía No, pero ahí tienes que tomar en cuenta extrema. que como él El está Bote lo está contando la contando, historia, sí, 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 sé, pues, pero o me sea, quedo. obviamente cuando yo cuento una historia en ingeniería, yo Ujú. soy el más chingón del planeta y del universo y voy a saber más que todos los Pero demás. ese güey sí se la jaló de plano. No, pues sí, pero te digo, ese sería mi único punto, ¿cómo decírtelo? Sería como que mi único, buscándole, rascándole para encontrarle algún punto negativo, por decirlo de alguna manera, ese sería mi nitpick. Pero fuera de ello, la historia es redonda, por decirlo de alguna manera, termina en donde empieza, todas las cosas que suceden son bien plantadas, tienen lógica y aunque a lo mejor a ti como lector no se te ocurran de primera instancia, cuando suceden las soluciones dices, pues sí, cierto, acá sucedió esto y dijeron esto y por lo tanto tiene sentido que lleguen a esta solución.
Y eso me gusta muchísimo, sobre todo las cosas de Brandon Sanderson, porque aunque en algunas situaciones tarda mucho en suceder, como por ejemplo en El Archivo de las Tormentas, tarda mucho en suceder porque es una historia con muchos tomos y tomos muy largos. Hay semillas que se plantan en un libro que no terminan de germinar sino hasta dentro de 2 o 3 libros. Y siendo que Trence es un tomo único, es una historia única, todo sucede en la misma historia y es bastante bonito. La verdad que tiene momentos muy enternecedores, tiene momentos muy divertidos, tiene momentos muy descorazonadores. Yo creo que es una historia que te ofrece un montón de cosas diferentes y si a lo mejor no vas por el romance colegial, probablemente no vayas por la historia de piratas, probablemente no vayas por la magia, quizá no vayas por los dragones, probablemente no vayas por las brujas, quizá no vayas por... Bueno, pero puede que no vayas por alguna de todas esas cosas, pero probablemente alguna de ellas te termine llamando la atención y termine siendo el motivo del por qué te quedes y termines la historia. La verdad está súper divertida. Yo me la pasé bomba en todo momento. Y si hay un punto en donde yo les podría recomendar entrar y empezar a leer a Brandon Sanderson, yo creo que este sería uno de esos puntos, quizá junto con el ritmatista, que son... Más que el Antris, güey. Es que el Antris, quieras o no, es muy político en el sentido de que hablan muchas cosas, pero hacen muy poquitas. Y entonces eso puede llegar a hacer que algunas personas se aburran, porque aunque sí, suceden cosas muy interesantes, suceden hasta el último, la tan conocida Sanderslanch, que sucede todo al final y sucede todo de una manera muy súbita y muy emocionante. Pero tienes que tomar en cuenta, ingenierillo, que el Antris son casi 700 páginas. Sí, sí, sí. No, y Y aparte, pues oficialmente es el primero, ¿no? Y claro que tiene sus detalles que habría, oficialmente digo, o sea, el primer gran libro que creo que no es, bueno, no han dicho que, no he leído que sea parte de Cosmere, pero independientemente de eso es como el primer gran libro de ahí. Digo, aparte, ya había trabajado en muchas otras cosas, pero me refiero, sí sabes a qué me refiero, ¿no? no, claro, claro, sí te entiendo perfectamente, pero a mi apreciación, debido a que no necesitas nada antes, que es un libro relativamente corto y que tiene un estilo de narrativa, que si de por sí muchos de los libros de Brandon Sanderson son muy sencillos de leer, yo creo que Trenza es el más sencillo de leer fuera de los libros que son intencionados para público infantil, como los de Alcatraz. Pero es tan sencillo de leer que la verdad esas 400 y feria páginas que son se te van como agua. No lo sientes en realidad. Y por eso yo creo, a mi muy particular punto de vista, creo que es el libro con el cual yo aconsejaría a quien sea que está interesado en entrar y conocer a Brandon Sanderson para que lo lea. Porque tiene todo por lo cual tú puedes querer entrar, por ejemplo, a Mistborn, pero a lo mejor se te hace muy intimidante por ser tantos libros. O quizá el Antris, pero se te hace muy intimidante por ser muy largo. Es O como quizá, cuando uno recomienda Yakuza 0 para empezar la saga, güey. exacto, No fue el primero, pero es un excelente punto de inicio. Y ya cuando te gustó, güey, ya valiste verga. Ya te vas a exactamente. aventar toda la serie. Bien podríamos decir que Trenza del Mar Esmeralda es el Yakuza 0, pero de los libros de Brandon Sanderson. Perfecto, ingeniero, llegaste exactamente a la analogía a la cual yo pensaba llegar, pero con un ejemplo distinto. Ahora, la pregunta es, ingenierillo, ¿terminarás Trenza del Mar Esmeralda en esta década? No. Te voy a decir algo, cabrón. La verdad, tengo pendiente este año un recap de Stormlight, porque ahí tengo el reading y no lo he leído. Lo quiero leer antes de que salga el otro, porque yo creo que el otro va a salir antes de que termine Ritmo de Guerra. Espero que no, ¿verdad? Pero... Mira, ingenierillo, Y tengo todavía para... la rueda, güey. Tengo Yo, la Mira, rueda. mira, ingeniero, concéntrate en Stormlight, porque tienes de aquí a noviembre de 2024 para que alcances Y ya es el último de la primer la saga, ¿no? primera Se puede secuencia. decir. Exactamente. No yo ahorita mames. estoy viendo en cuánto está, porque ya con eso ya me la vendió bastante bien Rob. Por ejemplo, ahorita en la iBook Store de Apple, la trenza del mar Esmeralda, novela secreta 1, está en 169 pesitos, cual no se me hace tan caro, o la verdad no se me hace caro. También me parecía que la 2, novela secreta 2, y decir, a chinga, ¿esta qué es?
y sale en 6 días. Ah, no, 4 días. El 27 de abril sale la parte 2, que es la guía del mago frugal para sobrevivir en Inglaterra del medievo. No tienen nada que ver entre sí, salvo que forman parte, entre comillas, de la serie de estos proyectos secretos, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver trenza con esta. Ah, ok. Para que no Bueno te saberlo, estreses bueno en ese saberlo. estilo, ¿eh? No, sino que es como de, ok, ya todavía, este salió el 19 de enero y el siguiente ya va a salir 3 meses después. Me encanta Sí. cómo cada uno de esos libros es un cachetadón más para J.R.R. Martin. No, y aparte, a mí lo que me encanta de Brandon Sanderson, además de que lo que muestra, al menos parece ser una muy buena persona, es la ética de trabajo que tiene, en el que, por ejemplo, tiene como 1 año y medio, en donde todas las semanas eh, hace un video cortito en donde revela el avance que va teniendo de los proyectos que tiene actualmente. Por ejemplo, ahorita dice, no, pues de Stormlight 5 llevo tanto por ciento. De fulano de tal libro, de que estoy haciendo en conjunto con este otro De autor, es tanto Elden por ciento. Ring llevo como el 80%. Ándale, Yo ya es como si la pronto. ingeniería hiciera eso. No, hombre, ahorita saco la lista, güey, no acabamos. No, hombre, se nos van 3 horas más en ver cómo vas con tus porcentajes de juegos no terminados. Perdón, empezados. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Exactamente. Como también la respuesta es sí a que se nos está acabando el podcast, pero como es costumbre, antes